tantas cosas pasando que voy a tratar de hacer un resumen de distintos frentes que creo que, dado también que hoy es 28 de febrero, amerita poner encima de la mesa también la cuestión económica que está pasando un poco desapercibida y tiene que ver con un febrero bastante malo en términos de lo que pasó en materia financiera. El riesgo país subió casi un 25%, por arriba de los 750 puntos, bajó la bolsa casi un 15%, el Banco Central no pudo acumular reservas, pese a que tuvo varias rondas positivas compradoras, entre pagos de intereses y de vencimiento de la deuda, terminó con reservas abajo, a pesar también de que bajaron las retenciones, esperando que eso alentara la liquidación del campo, que ahora la última semana se aceleró un poco más, pero este es un escenario al que uno le puede atribuir, por un lado, la incertidumbre respecto del Fondo Monetario. Se había hablado de un acuerdo muy rápido en enero, apenas asumió Donald Trump, y por ahora, digamos, se empieza a hablar del mes de abril, con lo cual hay alguna nubarrón, o no fue un gran febrero, por lo menos en términos financieros. También es cierto que todo esto viene del impacto de la asunción de Donald Trump el 20 de enero en Estados Unidos y el impacto de esta amenaza de utilizar las tarifas, los aranceles, como su principal herramienta de política exterior. Ayer dijo que va a avanzar finalmente con un 10% agregado de aranceles a China y también le va a imponer los aranceles a Canadá y a México un 25%, a pesar de que los dos países reaccionaron dándole por lo menos algunas de las cuestiones que les habían pedido. Le acaban de mandar algunos de los narcotraficantes más peligrosos que estaban en las cárceles mexicanas a pedido de Estados Unidos a territorio norteamericano. Pero bueno, esto lo que está haciendo es que está fortaleciendo al dólar en el mundo, agravando el problema del atraso del tipo de cambio en la Argentina, con lo cual ese es el trasfondo un poco también de la llegada de Milei el día sábado, es decir, mañana a las 9 de la noche, al Congreso, Asamblea Nacional, que es cuando se juntan diputados y senadores para escuchar el discurso del presidente que da inicio a las sesiones ordinarias. Van a pasar varias cosas bastante inusuales en ese contexto. Una es que es el primer discurso del presidente post escándalo de las criptomonedas. Difícil que se quiera referir a eso. El único reportaje que dio fue el reportaje con Jonathan Viali, que terminó mucho más focalizado en la interrupción de Santiago Caputo, que en lo que dijo, que tampoco fue mucho, al contrario, defendió a Novelis, el trader para quien él trabajó en el sector privado y cuando ya era diputado, y que fue el que le llevó a los estafadores. Dijo que era un tipo muy creativo. Así que en ese contexto llega a un recinto vaciado. Más de la mitad o la mitad aproximadamente de diputados y senadores se van a ausentar del recinto este día sábado. ¿Por qué? Porque además ha puesto al límite la cuestión también de la división de poderes con un Congreso al que, por un lado, no le permitió intervenir en la principal ley que existe, que es la de ley de presupuesto. La mandó el año pasado, como no le gustó tener que discutir con los gobernadores, directamente decidió que va a gobernar por decreto todo lo que tiene que ver con las partidas presupuestarias para el año 2025, con lo cual le quitó un rol muy relevante al Congreso. Esa es una de las razones por las cuales no va a haber muchos legisladores el sábado a la noche. Milei además hizo también algo bastante extraordinario, que es que no invitó a ciertos gobernadores. Después vamos a ver lo que está pasando esta mañana con Kicillof, que además agrava todo este cuadro. Y del lado del Senado los pasó por encima con el tema de las designaciones de los integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 3 días antes de inaugurar las sesiones ordinarias, utilizó un artículo de la Constitución que dice que cuando el Congreso está de receso, en realidad estaba sesionando en extraordinarias, pero técnicamente está de receso, un presidente puede cubrir una vacante de la Corte por decreto. Los constitucionalistas dicen incluso que esa vacante se tiene que producir cuando está en receso, porque era de la época que el Congreso pasaba 6 meses de receso. Entonces, si se producía una vacante en ese periodo, se le permitía al presidente designar por decreto para que después lo tratara el Senado. Ahora el Senado, después de la reforma de la Constitución del 94, tiene que aprobar esos pliegos con 2/3.
Esos pliegos llevaban 11 meses, no habían tenido la aprobación del Congreso, del Senado, y entonces Milei, por decreto, 3 días antes de inaugurar las sesiones ordinarias, los nombra. Y en un desafío que ha sido convalidado por la Corte Suprema, porque los 3 integrantes de la Corte ayer rápidamente, en un acto que ni siquiera fue anunciado, solamente una vez que se produjo le dieron publicidad al juramento de Manuel García Mansilla, un catedrático que tiene posiciones súper conservadoras respecto de, por ejemplo, la legalización del aborto, todo lo que tiene que ver con los tratados internacionales de derechos humanos, pero que además, esto lo señalaba Noelia Barral Guirijera, la colega, en una nota que publicó, es la primera vez que llega alguien que representó un sector en términos de que representaba una cámara vinculada a las empresas del petróleo, que es el gran tema, digamos, son en las que se espera que estén las mineras y petroleras muy metidas en el régimen para las grandes inversiones. Había habido Rosenkrantz, que Macri mandó a la Corte, tenía un estudio de abogados que representaba grandes empresas, pero en este caso tenía la representación sectorial de un grupo de empresas petroleras, García Mansilla, antes de llegar a la Corte. Y lo van a sentar también a Ariel Lijo. Ariel Lijo tiene una situación más compleja porque es juez federal y no quiere soltar. Entonces, como se va solo si le garantizan que cuando vuelve le mantienen el juzgado federal, lo que hizo la Corte dijo que, bueno, que en el acuerdo de la semana que viene va a tomar en consideración si le da la licencia al hijo y recién después, en todo caso, si lo avala, le tomaría juramento. Pero estos 2 jueces que entraron por decreto, Mansilla es el primer juez designado por decreto en funciones desde la época de la dictadura. Y el gobierno aspira a que el Congreso tenga que sostener esta situación durante todo el año ordinario, con lo cual aspiran a que sigan funcionando en comisión durante los 12 meses prácticamente, o 10 meses. Bueno, ahí va a haber un tema, porque si el Senado se junta y rechaza el pliego, va a ser una situación bastante particular respecto a qué hace la justicia con eso. Después, hablando de una situación que hace particular, es que esta mañana Javier Milei publica un tuit súper agresivo con con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien, ante la situación de casos muy conmocionantes que se están produciendo en el conurbano, más allá de que ellos muestren cifras que en números globales, lo que tiene que ver con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires de este tipo de crímenes violentos no aumentó, sino que se redujo, son casos terribles que generan una enorme conmoción, y que lo que Kicillof dijo, ¿por qué no nos reunimos y lo discutimos?, haciendo foco en que dice que el gobierno hace una utilización política y que además le cortaron 750 millones de pesos de fondos para la seguridad que le había asignado en su momento Alberto Fernández, y este gobierno se los cortó. Ante la invitación a sentarse a discutir este tema, lo que contesta esta mañana en un tuit Javier Milei es que la provincia es un baño de sangre, culpa de la incompetencia de Kicillof, y lo que dice es que la doctrina pro delincuentes es lo que ha permeado a Kicillof. Kicillof, en realidad, paradójicamente en todo esto, le había dado a Sergio Berni el Ministerio de Seguridad, teniendo un discurso distinto respecto a lo que es más típica de la línea de cierto kirchnerismo en materia de seguridad. Y Alonso, que está hoy a cargo de la seguridad de la provincia, es un discípulo de Berni en esta materia. Bueno, bastante alejado Berni de la doctrina zafaronista, garantista, como la llama Javier Milei, que dice que es la de Kicillof. Y después le dice que es un inútil, que admita su fracaso, y que si le interesa el bienestar de los bonaerenses, lo que tiene que hacer es renunciar a un cargo que tiene legitimidad popular, porque así para eso fue elegido por 4 años, y pide intervenir la provincia de Buenos Aires. Dice Milei, en un año nosotros vamos a terminar con la violencia pidiendo la intervención de la provincia más poblada de la Argentina. La verdad es que la manera de resolver eventualmente conflictos, ya sea designando por decreto o cuando un gobernador de la oposición de la principal provincia pide una reunión, lo que le contesta es: aparte sé que quiero intervenir la provincia. Esto en un contexto también después del caso porque este es el contexto político que el gobierno nacional pretende aprovechar en términos de la debilidad de Kicillof frente a casos de una enorme resonancia. Uno, Kim González, la nena de 7 años, arrastrada 1,5 kilómetros por un chico de 14 y uno de 17 años que, robando un auto de la mamá, se llevan a la nena que tenía el cinturón de seguridad puesto, pretenden arrojarla y la terminan matando de esta manera.
Ayer otros 2 casos, uno en Vicente López, un robo de una camioneta, intenta maniobrar para salir de la situación el marido de Silvia Lépez y reaccionan los delincuentes y la matan a Silvia. Después también en Tortuguitas, esto en Malvinas Argentinas, un pibe de 21 años sale con su mujer, su perro y su bebé a pasear y en moto a las 6 de la tarde, y para robarle la moto forcejea y lo matan a Lucas Díaz. Estos son los casos sobre los cuales se monta el gobierno nacional para decir que la única solución es que Axel Kicillof renuncie y que el gobierno pueda intervenir la provincia. Esto un Kicillof que además no fue invitado porque por primera vez también el gobierno eligió a los gobernadores y no invitó a todos los gobernadores. Dudo que hubiese ido en este contexto Kicillof a la Asamblea Legislativa el día sábado, que va a tener esta particularidad, ¿no? Una asamblea a la que además la prensa no puede acceder libremente a hacer su trabajo porque se le quitó el palco del cual trabajan habitualmente para darles un lugar del cual no tienen la visión panorámica que necesitan tener. Sobre todo porque además son instancias de cadena nacional en la cual quien tiene el control de la transmisión de esas imágenes, como siempre, esto no es nada nuevo, es el Poder Ejecutivo, con lo cual los periodistas que están en el lugar son los que pueden contar cosas que las cámaras no te quieren mostrar. Bueno, eso no va a pasar este sábado cuando Milei inaugure en esta situación de extrema tensión institucional también el periodo de periodo de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación.